mis hermanos. Espero que la bondad de Dios nos esté sustentando en esta nueva semana que inicia, sostenidos por su gracia. Quiero iniciar este tiempo compartiéndoles algo sobre una bibliografía del tema. Siempre procuro, cuando manejamos alguna temática, alguna secuencia, compartirles alguna bibliografía. Y es una bibliografía poco común. ¿Y por qué poco común? Porque no son quizá los libros como en la línea que estamos acostumbrados a tocar cuando pensamos en la cuestión del manejo del recurso económico, porque desde el ámbito cristiano, la mayoría de los libros que encontramos, no todos, pero sí hay una gran mayoría enfocados en esta postura, en esta línea de la prosperidad. Y estos textos son con una línea más bíblica en toda su orientación. Seguramente no son perfectos porque no dejan de ser una reflexión desde la palabra. O sea, son personas que han hecho una reflexión y han tratado de comunicarla. Y en esa reflexión es posible que no sean perfectos, pero nos pueden ayudar. Este librito lo encontré cuando se propuso trabajarlo del seminario de mayordomía y se llama Dinero buscando la sabiduría de Dios. Es de una editorial muy conservadora, entonces son 31 reflexiones muy cortas sobre el manejo del dinero. Ese mismo autor, este libro sí no lo he ojeado mucho, lo compré porque como inicié a leer ese libro y me pareció que era muy centrado en el manejo del dinero, averigüé si él tenía otro libro sobre finanzas y tiene un libro que se llama Dinero, Deudas y Finanzas, del mismo autor, ¿sí? Entonces, aquí está Dinero, Deuda y Finanzas, se llama el libro. El autor, los libros los puedo dejar acá para que en un momentico los estén como observando y los puedan pues como apreciar. No se los presto para la casa, ¿sí? Los puedo observar acá y eso que puedo observarlo por un minutico porque tenemos que subir al culto. Entonces para que lo ojee y le tome una fotografía de la portada. Esos dos libros se pueden conseguir con facilidad aquí en la librería cristiana, pues aquí en la ciudad. Este libro sí es un clásico, tiene algunas cosas positivas, se llama La familia y sus finanzas. Este señor Larry Burkett tiene todo un ministerio de administración desde principios cristianos, tiene puntos muy buenos. Este libro fue el que les mencioné la semana pasada, Héctor Salcedo, él tiene inclusive una serie de enseñanzas en el canal de YouTube de la iglesia a la que él pertenece, se llama Finanzas Bíblicas y se llama Héctor Salcedo, el autor. También es una línea conservadora, pertenece pues a una línea de iglesias muy centrados en la escritura. Este libro es una cartilla, no es un libro necesariamente, es como una revista que tiene la editorial Andamio y toda esta edición habla sobre mayordomía. Este no se consigue con facilidad, pero si algún día llega a verlo, de esas cosas que uno se topa en el camino con un libro como este o con una revista como esta y puede comprarla pues como con confianza o adquirirla. Se llama Mayordomía Cristiana. Son varios autores porque es una revista, entonces la temática está desarrollada sobre la mayordomía, habla de no solo del dinero. El libro va a hablar del tiempo, de las relaciones, de los dones y tiene un último capítulo sobre la mayordomía del dinero. Y este libro no lo he ojeado a profundidad y no tengo pues como mucho conocimiento, pero lo compré estos días porque estaba en promoción y comencé a caminar pues como con él, a ojearlo y a estarlo leyendo, porque fui a comprar un libro y me lo encontré en las promociones de al 30 al 40% y lo vi, y como la editorial es algo seria, entonces decidí comprarlo más por la editorial que por el autor, pero es un libro, tiene unas buenas reflexiones, dice: tu dinero cuenta, la dirección de Dios para dar, ahorrar, gastar, invertir y vivir sin deudas. Es decir,
hay mucho que leer sobre la administración del dinero desde una perspectiva cristiana y sana. Mucho que leer. Vas a encontrar también otra cantidad de libros que te van a desviar de lo que es una sana comprensión de la administración del dinero. ¿Sí? Otra cantidad de libros. Pero puedo dar fe de que estos libros, inclusive este último que compré, que le dije que lo vi en una oferta, porque los otros, algunos ya los tenía tiempo atrás y otros los fui consiguiendo desde que el consistorio decidió trabajar el tema de la mayordomía para ir preparándome y venir a compartir con ustedes. Entonces, ahí les queda la recomendación si en algún momento quieren leer más. Hay mucho que leer y mucho que aprender en este camino de la administración. Vamos a mirar lo que hemos visto, un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando del punto de partida. Estamos en Cuida tu corazón y así tu administración. ¿Y por qué el tema de Cuida tu corazón? Porque la administración es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. La administración es un asunto del corazón. Tiene que ver con el corazón. Recuerda el texto del que hablábamos, ahora lo vamos a citar, no quiero citarlo porque en un momento lo voy a volver a citar, y es Primera de Timoteo, donde habla de que el problema no es el dinero. Oramos a Dios para que nos provea. Entonces el problema no es el dinero. El problema, de acuerdo a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, es el amor al dinero. Y cuando nos acercamos, por ejemplo, al Sermón de la Montaña, es colocar el dinero, mamón, esa deidad, rendirle casi culto a esa deidad llamada mamón, que hace referencia al dinero, a las riquezas. Entonces decíamos hace 8 días en ese punto de partida, 3 puntos tocamos. Uno es que el Señor es el dueño. Esto es el resumen. No fue todo lo que vimos, es el resumen. El Señor es el dueño de todo. Levítico 25, 23. El Señor controla todo. Salmo 135, 6. Y el Señor es proveedor. Mateo 6, versículo 31 al 33. Eso fue lo que desarrollamos hace 8 días. Hoy estaremos mirando, además del punto de partida que hablamos hace 8 días, vamos a hablar hoy un poco acerca de las responsabilidades del ser humano. Frente a ese punto de partida que está centrado en Dios, o sea, la buena administración tiene un eje en Dios. Depende de nuestra relación con Dios en gran medida. Nuestra administración va a tener una relación directa y un efecto directo de nuestra comunión con Dios. Porque vamos a tener el concepto adecuado del dinero, vamos a tener la actitud adecuada hacia el dinero, vamos a tener enfocadas nuestras prioridades. Entonces vamos a hablar de las responsabilidades del ser humano. Decíamos hace 8 días que el Señor es dueño, soberano y proveedor. Ese es el punto al que llegamos. En consecuencia de eso que dijimos hace 8 días, entonces el ser humano, ¿cómo se concibe? Desde el Génesis capítulo 1, cuando él dice la escritura que Dios creó, ¿cómo se concibe el ser humano? Cuando Dios crea en ese 6º día al ser humano, varón, creó al hombre, varón y hembra los creó y les entrega una serie de responsabilidades. ¿Cómo lo crea? ¿Cuál es el papel, el rol de ese ser humano en esa creación de Dios? Entonces es de administrador y mayordomo. Eso somos, administradores y mayordomos. Cuando usted piensa en administrador y mayordomo, la palabra mayordomo de pronto no es menos técnica y está más asociada como a la labor, ¿sí? Cuando pensamos en administrador y mayordomo, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Les escucho.
cuidar. Nada es de nosotros. El mayordomo, si estamos hablando de que entonces en consecuencia el ser humano es mayordomo y administrador, significa que nada es nuestro. ¿Sí? ¿Qué más podemos concluir de esa expresión? Todo es prestado. Hay que rendir cuentas, un asunto que no nos gusta mucho, ¿sí? Estamos acostumbrados a que nuestra administración es muy nuestra, nadie mete las narices en nuestro dinero. Sí, eso sí, cuando tenemos necesidad vamos a Dios. Pues es curioso, ¿no? Vamos a Dios. Pero cuando se trata de gastos, se trata de inversiones, se trata de compras, como que Dios silenciado totalmente. Cuando se trata del uso de la tarjeta de crédito, cuando se trata de la oportunidad del crédito de libre inversión que lo llamaron a usted y le dijeron, tiene un preaprobado. Pero cuando no tenemos para pagar la tarjeta de crédito, Señor, ayúdanos. Cuando ya tenemos varias cuotas del crédito de libre inversión acumuladas, Señor, ayúdanos. Cuando los intereses y la tasa de interés, entonces, como ya no tenemos efectivo, entonces vamos a comprar con la tarjeta de crédito y la tasa de usura nos tiene al rojo allá con esa situación que está viendo no solo el país, sino a nivel mundial. Entonces ahí sí, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y por qué no lo pensamos antes? ¿Por qué silenciamos a Dios? Porque ese es el concepto. Si Dios es el administrador, ¿quién me debe dar la pauta en ese manejo que tengo de algo que no me pertenece? ¿Qué más viene a nuestra mente con la idea de mayordomo? ¿Qué más piensan ustedes cuando pensaban en la idea de mayordomo o administrador? ¿Qué más? ¿Cómo? Hacer rendir. Se espera que haya una administración o un manejo de los recursos de tal forma que haya una producción, haya una ganancia, un rendimiento. Recordemos, por ejemplo, la parábola de los talentos. No estoy diciendo que hace referencia la parábola de los talentos al manejo del dinero, pero la ilustración que usa Jesús sí nos ayuda. Y la ilustración que toma Jesús para hablar en la parábola de los talentos es que a uno le dio una cantidad, a otro otra y a uno le dio otra cantidad. 3 personajes y los 2 primeros hicieron unos movimientos, inversiones, tuvieron una producción y al último, no, es que tuve miedo y lo enterré. El Señor le manda a quitarle lo que se le había dado y dárselo a los otros o al que tenía mayor producción. Entonces se espera un rendimiento, ¿sí? Hermana, usted va a predicar el día de hoy porque la predicación del día de hoy tiene que ver con el contentamiento, una doctrina poco enseñada desde los púlpitos. La doctrina del contentamiento es algo totalmente ajeno a nosotros, en una sociedad tan ambiciosa como la que nosotros tenemos y tan inconformes. Nosotros vivimos muy inconformes. Usted vive inconforme con el vestido que tiene, porque no tengo otro. Vive inconforme con el salario, porque no me gano más. ¿Sí? Vive inconforme con el auto que tiene, porque no tengo uno mejor. Vive inconforme con el apartamento que tiene, porque no tengo uno mejor. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, o sea, hay una inconformidad. ¿Sí? Una inconformidad. Y esa inconformidad nos lleva a nosotros a perder de vista el poder contentarnos. Y es una doctrina de la que estaremos hablando hoy en la iglesia, en la predicación, en la exposición de la palabra. Entonces, mayordomo tiene que ver con todo esto que ustedes han mencionado y vamos a revisar, ¿somos mayordomos de qué? Somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de la creación, somos mayordomos de la familia, somos mayordomos de la salud. Salud, santo Dios. Sí.
cuando estaba pensando en las imágenes que iba a colocar allí. Y entonces pensé en salud y dije, o coloco el símbolo de la salud o coloco ese cuadrito como de alimentos. Y cuando encontré la figurita de los alimentos, dije yo, chanfle. Creo que el Señor me está hablando. Y tenemos los dones y talentos y tengo unos puntos suspensivos porque la lista es muy amplia. Somos mayordomos de todo porque todo le pertenece a Dios. Todo. Insisto en lo de la salud porque los que enfrentamos algunas situaciones de salud generalmente nos estamos quejando cuando va llegando a esa cierta edad y van apareciendo los efectos del mal manejo que tuvimos de la alimentación. Entonces eso va a tener unos efectos sobre el cuerpo y comenzamos a decirle, Señor, ayúdame, perdóname. Ahí sí nos arrepentimos, ¿no? Pero no cuando teníamos que arrepentirnos. A veces nos arrepentimos cuando ya lo único que nos queda es pedirle, Señor, dame la fuerza para poder llevar las consecuencias de mis malas decisiones. Sí, es lo único que nos queda. Entonces somos administradores de esto que nos está mostrando allí la lista. Vamos a revisar unos textos bíblicos que nos van a ir ayudando en esta temática de responsabilidades del ser humano. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 16? Deuteronomio 30, versículo 15 al 16. Alguien que nos haga el favor de leer. ¿Ustedes recuerdan cuál es el discurso de Deuteronomio? El año pasado estuvimos hablando de Deuteronomio. ¿Cuál es la insistencia del libro de Deuteronomio? ¿Cómo? Guardar la ley. Y guardar la ley, hay algo que Deuteronomio nos va a dejar ver muy claro, y es que guardar la ley, y el Señor lo va a reafirmar en el Nuevo Testamento. Guardar la palabra o ser obedientes, que es lo mismo, podría uno pensar que está directamente, son dos expresiones similares, está asociado al amor a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y nosotros vivimos una vida totalmente desprendidos de su ley, de sus mandatos y de su directriz. Entonces ese llamado del Señor, esa responsabilidad del ser humano frente a ese Dios que, ya lo dijimos, es el dueño de todo, es el que gobierna todo y es nuestro proveedor. Nuestra tarea es amar al Señor y obedecer sus mandamientos, acatar sus directrices. Les insisto, nosotros somos perfectos en estar clamándole a Dios por la provisión cuando hemos sido unos malos administradores del recurso. La salud. Le oramos al Señor para que Dios nos sane cuando nosotros nos gastamos toda una vida azotando el cuerpo con una pésima alimentación. Y luego venimos a orarle al Señor. Y creo que el texto nos está diciendo parte de ese cuidado que usted debe tener en esa buena administración como mayordomo es acatar las directrices y pautas que el Señor nos da como expresión del amor a Dios. Josué 1:8 es un texto bastante conocido por todos nosotros. ¿Qué dice? Josué 1:8. ¿Qué dice? Estamos hablando. Sí. Termine ahí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Correcto. Estamos pensando en la responsabilidad del ser humano frente a eso que hemos descrito. Es el punto de partida en esta debida administración, en lo que estamos tratando de manejar, y es la mayordomía. Y es
La responsabilidad es amar a Dios y esa obediencia. Y el texto en Josué 1:8 nos está diciendo que nosotros debemos acatar las directrices, ¿sí? Debemos asumir esa palabra de Dios. Y hay una cosa que nos va a reforzar el texto bíblico que es paralelo. Uno podría fijarse como en un paralelismo con el Salmo 1, cuando habla de meditar en la palabra del Señor, y esa meditación en la palabra del Señor, esa reflexión en la palabra de Dios, ese estar permanentemente cimentados en la palabra de Dios, ¿qué va a producir? Hará que todo, ¿sí?, tenga un buen desenvolvimiento. Ahora, eso no significa que siempre vamos a tener grandes logros. No, significa que Dios estará con nosotros al tanto de cada una de las situaciones que nosotros vivimos. No significa que no vamos a tener ausencia de dificultades económicas. No significa, porque hay situaciones que nos van a abordar en el camino. Un ejemplo de ello, usted lo tiene en la vida de Job. Cuando usted lee Job capítulo 1, usted se da cuenta que Job era un hombre intachable. Era un hombre intachable en su amor al Señor, en su entrega al Señor, su devoción a Dios. Y sin embargo, el Señor permitió que llegara semejante situación. Y lo que nos está prometiendo el Señor es que nos irá bien en tanto que nosotros estemos sometidos a la palabra. Podemos estar seguros que todo lo que va a acontecer en nuestra vida siempre será para nuestro bien. Porque hay un librito que ustedes recordarán, les he anunciado una y otra vez, que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridge. Se los he compartido una y otra vez. Tiene 3 principios, y los 3 principios sobre los que se mueve es que Dios es todopoderoso, es que Dios nos ama y es que Dios es sabio. Es que Dios es todopoderoso para hacer lo que quiere. Dios nos ama de tal forma que en su poder nunca hará algo que sea para nuestro mal. Y es sabio. Es que usted puede tener todo el poder, pero no tiene la sabiduría, no tiene la capacidad de poder discernir cuáles son los momentos y los tiempos para actuar. Entonces está perdido. Podemos amar a alguien, pero si no contamos con esa sabiduría para saber cuándo es que Sergio necesita esta situación y cuándo no, cuándo era que Job necesitaba vivir esa experiencia para su formación y cuándo no. Entonces la sabiduría era poder entender cuáles son los tiempos y discernir esos momentos. Y nos dice Jerry Bridge en su libro que Dios, bajo esos 3 principios, entonces a nosotros nos brinda una completa seguridad. Y por eso el texto en Josué y en el capítulo 1 de los Salmos, Salmo 1, nos está diciendo de que la meditación nos va a conducir a nosotros a ese bienestar, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, que siempre nos va a ir bien. No, lo que nos está garantizando es que el Señor estará obrando su buena voluntad en nosotros. No significa que siempre vamos a tener abundancia de dinero en el bolsillo. Lo que significa es que tenemos la seguridad de que el Señor estará con nosotros. Y aún en la abundancia y en la escasez, será el buen pastor quien nos estará apacentando y dirigiendo. Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice que medite en la palabra de Dios y cuide de hacer cuanto está en ella. Esa es la responsabilidad del ser humano para poder disfrutar de ese bienestar que nos está hablando Josué y el Salmo 1. Lucas 16:10. ¿Qué dice Lucas 16:10? Estamos hablando de la responsabilidad del ser humano, y el llamado es a que el ser humano sea fiel al Señor, en lo mucho o en lo poco. O sea, no está determinado de que solamente en la abundancia somos fieles, sino en lo mucho o en lo poco tenemos un llamado a ser fieles al Señor. Llegamos al texto de Malaquías. El texto, creo que en muchas oportunidades, la única referencia que tenemos de Malaquías con relación a la administración es Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y creo que nos perdemos la riqueza de Malaquías si no entendemos a Malaquías desde el capítulo 1. ¿Y qué es lo que nos dice Malaquías capítulo 1, versículo 6? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Malaquías capítulo 1, versículo 6.
Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice? Hasta ahí, solo el versículo 6. Exacto. Gracias, Martica. ¿Qué nos está diciendo ese texto bíblico acerca de la actitud que debe tener el ser humano hacia Dios, hacia ese que es el dueño, que es el soberano, que es el proveedor? ¿Qué es lo que nos está diciendo debe tener? Y recuerde algo, Malaquías tiene una serie de reclamos de Dios hacia el pueblo que inician con este encabezado. Este es el encabezado. Si lo quiere ver un poco más amplio, el encabezado se devuelve hasta unos versículos más, un par de versículos atrásito, porque estamos en el capítulo 1. Hay un texto muy difícil para nosotros desde nuestra concepción de la escritura, pero creo que es una expresión que la vamos a encontrar durante toda la escritura, durante toda la palabra, y es la decisión del Señor soberana. Mire ese llamado del capítulo 1, versículo 6. A Dios recibir honra y temor tiene su cimiento en lo siguiente. El versículo 2 dice, yo los he amado, dice el Señor. Es una decisión de Dios el amor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, dice el Señor, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel debe honrar y temer al Señor? Porque Dios lo amó. Punto. Dios lo amó. Por eso debe honrarle. Y es el llamado que le hace Dios al pueblo de Israel en Malaquías. Generalmente el único texto al que nosotros hacemos referencia de Malaquías es Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde habla de traer los diezmos al alfolí, toda esta expresión. Pero creo que nos perdemos de vista nosotros el panorama del libro de Malaquías cuando no entendemos el encabezado y cuál es la raíz o el punto de partida de todos los reclamos que Dios le hace al pueblo, porque Malaquías es una serie de reclamos de Dios para el pueblo, es una serie. Revíselo y usted se dará cuenta, es una serie de reclamos y entre los reclamos está Malaquías capítulo 3 versículo 10, pero ¿sobre qué base hace ese reclamo? Sobre la base de lo que está diciendo el capítulo 1 versículo 2, capítulo 1 versículo 3, capítulo 1 versículo 6. Él nos ha amado y nosotros entonces, ¿qué es lo que le debemos al Señor? Temor y honra. Eso es lo que le debemos nosotros al Señor. Esa es nuestra respuesta a Él. Y ese temor y honra se va a materializar, se va a hacer evidente porque en ocasiones el temor a Dios es algo para nosotros como muy etéreo. O sea, nosotros pensamos que amamos a Dios, pero Dios nos pone eso en concreto. Una cosita clara, el que ama obedece. O sea, el texto es concreto. Bájeme eso tan etéreo, bájemelo a la vida. Yo le temo a Dios, listo. ¿Le temes a Dios? Entonces bájeme eso a la vida. Y va con todos los reclamos que tiene Malaquías. Como padre, porque nos referimos a Él como padre, entonces vamos a Él y al reconocerlo como padre está como idea, está implícita la idea de honra. Bueno, si Dios merece la honra, entonces bájeme eso a la realidad. ¿Cómo se vive eso en la verdad? Aquí, en nuestro diario vivir.
en nuestra manera de administrar la vida y llevar la vida. Entonces ahí es donde usted tiene que irse a todo el libro de Malaquías y usted comienza a darse cuenta de cómo es que se hace eso vida, cómo se encarna eso. Porque la iglesia habla mucho del temor de Dios. Tenemos el texto bíblico ahí nomás. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice Proverbios. ¿Sí? Listo, pero ¿qué es eso? Póngame eso en concreto. Entonces usted se va a leer el libro de Malaquías para que usted se dé cuenta qué es eso del temor y cómo se hace vida eso del temor y cómo se hace vida eso de la honra a Dios como Padre. Porque son las dos exigencias que tiene el texto. Estamos revisando el punto de partida y la responsabilidad del ser humano para llegar entonces a la actitud que el ser humano debe cultivar frente a la administración y mayordomía. ¿Cuántos de ustedes se identifican con ese personaje en la economía que tenemos hoy? Estamos rascándonos la cabeza y pensando, Señor, acaba de pasar la quincena y no hay dinero, Señor. Creo que esa imagen es una imagen muy frecuente entre nosotros. Y no solamente entre creyentes, estamos hablando de nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Mateo capítulo 6, y esto es un texto, es un pasaje. Vamos a revisar el pasaje, vamos a extraer del pasaje algunas cosas importantes. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Voy a leerlo. Y ustedes, si tienen allí el texto bíblico, le van a hacer seguimiento y vamos a estar revisando qué son las actitudes que debemos cultivar a partir de este texto. ¿Qué son? Ahora entenderán un poquito mejor la imagen. Esta es parte del Sermón de la Montaña. Les he insistido que esta parte del Sermón de la Montaña, este punto tiene una expresión paralela con lo que hay en el Padre Nuestro, y en un momento lo estaremos viendo. Por eso les digo, no se preocupen. Y usted dice, ¿cómo no me va a preocupar? ¿Quién me va a pagar los servicios? ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Quién va a mercar? ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Quién va a pagar la tarjeta de crédito? Me están llamando del banco y no aguanto más. ¿Cómo no me voy a preocupar? Mis hijos no tienen para comer. ¿Cómo no me voy a preocupar? Esto es algo poco común que escuchamos, pero quiero decirles que la preocupación forma parte de ese listado de pecados del cual poco hablamos, pero de los que hay que en algún momento acuñar en nuestro peregrinar. Porque el texto dice, no se preocupen por su vida. ¿Y entonces qué pues? ¿De qué cómo? Aguántelo. Porque usted y yo estamos como el Señor allá. Todo elegante el tipo, pues, lo busqué muy a propósito, todo elegante, sí, porque damos la apariencia. Recuerde que nosotros vivimos mucho de la apariencia, de que los demás piensen que estoy bien, pero por dentro estamos deshechos, reventados. La economía está en crisis. Y el texto dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Esas preguntas retóricas que nos incomodan, ¿no? Lo característico y lo particular o la importancia de la pregunta retórica es que pretende incomodar, porque es una pregunta que tiene la respuesta implícita. Por eso no hay respuesta en el texto, la respuesta usted ya la sabe. Usted ya la tiene y es una pregunta que incomoda. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y esta es la primera vez que en el Evangelio de Marcos va a aparecer, de 4 veces que aparece la expresión hombres de poca fe. En el Evangelio, Mateo, 4 veces aparece la expresión hombres de poca fe. Y esta es la primera vez que va a aparecer la expresión hombres de poca fe. Entonces la preocupación si toca esa idea o si toca el pecado. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, consecuencia, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en ese texto sobre la actitud que nosotros debemos conservar como mayordomos, como administradores? ¿Cuáles? ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Alguna idea? Hoy clic. Que no nos afanemos. No se angustien. No se preocupen. Son términos con los que es traducida la misma expresión, la misma palabra. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Hay un orden de prioridades. Eso significa entonces que el joven al que yo le dije, recuerda que le mandé a la mamá a comprar una escopeta para espantar todos los cuervos, ¿sí? Y qué atrevido, pues estábamos yo recién conociendo el evangelio y me da por decirle a la mamá, no compre una escopeta para que espante todos los cuervos, ¿sí? Porque el tipo dijo que no iba a volver a trabajar porque el Señor, como sostuvo a Elías, lo iba a sostener a él. Entonces yo le dije a la mamá, compre una escopeta para que espante todos esos cuervos, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? No está desprendida una idea de la otra. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no nos desprende a nosotros de la responsabilidad del trabajo y de la buena mayordomía de nuestros dones, capacidades, de nuestra profesión, del ejercicio de nuestra labor. No nos desprende a nosotros de eso. ¿Sí? Cuidado con desprendernos de eso. ¿Algo más? Tengo que darle clic porque el tiempo va corriendo. No se preocupen, no se angustien, no se depriman, no entren en crisis. Ustedes deben ser observadores de la gracia de Dios. Y va a hablar de las aves y va a hablar de los lirios del campo. Son observadores. Observen, deténganse a mirar cómo las aves del cielo no cultivan ni ellas están guardando en granero y Dios las sustenta. Habla de los lirios del campo. Y aquí va en el versículo 28 al 32 con un llamado a la confianza al Padre Celestial.
En otra oportunidad les usaba esta ilustración. Cuando adolescente, nosotros vivíamos con mi padre, éramos mi hermana y yo y mi padre, porque nosotros tenemos ausencia de nuestra madre desde muy temprano. Entonces, mi padre trabajaba y el hombre tenía sus ocupaciones, su labor y toda la cosa, y se imaginará pues lo que implica estar laborando con 2 hijos éramos los 3. Y de esas cosas que los zapatos se me fueron desgastando y la suela pues se comió y ya pues tenía un roto en los zapatos, ¿sí? Entonces un día llego y le digo, pa, necesito unos zapatos. ¿Cómo que necesito unos zapatos? ¿Qué pasó? Entonces le mostré y me dice, ¿cómo no me había dicho? Es que no era ausencia de dinero. O sea, yo no vengo de una familia adinerada, pero sí una persona que mi padre laboraba y tenía la capacidad de comprarme un par de zapatos. Pero él no se había dado cuenta que se me habían desgastado los zapatos. No se había dado cuenta. Dios no es y no goza de la limitación de la que gozaba mi padre. ¿Cuál limitación? Que mi padre no conocía todas mis necesidades, pero su Padre Celestial sí conoce todas sus necesidades. Esa es la gran diferencia. Su Padre Celestial. Y ese Padre Celestial que conoce todas sus necesidades es el Padre Celestial que es el dueño de todo, que es el que gobierna todo y es el proveedor. Ese es nuestro Padre Celestial. Y recuerde que les decía que esta frase, este pasaje tenía una expresión paralela con el Padre Nuestro, y es precisamente esta: vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y vuelve y repite que no sean como los gentiles. Es precisamente allí donde se repite la frase. Y ser como gentiles es que los gentiles pensaban que orando iban a llamar la atención de Dios, y por eso usaban vanas palabrerías, tratando de atraer la atención de Dios. Y el Señor les enseña en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro, y ahora en el mismo sermón, pero en la sección del Padre Nuestro, y ahora en este punto, es que usted y yo no tenemos que hacer un esfuerzo por llamar la atención de Dios. Tenemos toda la atención de Dios. Y usted dice, ¿por qué tengo toda la atención de Dios? Porque Él decidió amarlo. Malaquías capítulo 1, lo leíamos ahora. Por eso usted tiene toda la atención de Dios. Sí, dice, es que yo soy como Pispo, ¿sí o no? Pues, tipo elegante, bien parecido, pero es que Dios me mira. No hay nada en usted que haya atraído a Dios. Esté por seguro. Esté seguro de eso. Esté seguro de eso. No, como que no, yo soy un galán, yo me miro en el espejo y No. Usted no tiene nada atractivo que haya logrado atraer a Dios. Si usted lo quiere ver de esta manera, recuerde lo que aprendí de mi profesor de teología. Su único aporte a la salvación, para que se tenga fino, recuérdelo o conózcalo si no lo conocía antes. Espero que esté bien sentado para la sorpresa que se va a llevar. Ahora saque pecho, pues. El pecado es su único aporte a la salvación. Porque la salvación es una obra netamente de Dios. Usted no ha aportado nada a su salvación. Malaquías capítulo 1. Yo te amé. Deuteronomio. De entre todos los pueblos, escogí este pueblo. Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya te tenía registrado. Entonces tenemos un Padre Celestial que nos conoce. Ahora, no le vaya a decir ahorita, vaya a salir por toda su cuadra a decirle, recuerde que su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. No, parta de la base que el texto dice Padre. Y si es Padre es porque es Hijo. Y Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. De manera que ser hijo de Dios está asociado con el reconocimiento de Cristo Jesús, de la obra y de la aceptación de la obra de Él por mí. Entonces no es un asunto que usted se va a ir repartiendo promesas de acá a diestra y siniestra a todos los del buzo y en el mío. Recuerden que Dios el Padre es proveedor de todos ustedes. No sea carepinocho. No sea carepinocho. Está hablando del Padre Celestial. Está hablando de los hijos. Y la promesa es para los hijos.
Usted y yo nos la pasamos repartiendo promesas de Dios a diestra y siniestra. Le decimos a todo el mundo que el Señor es su pastor y nada le faltará. No sea mentiroso. Ah, pero eso dice la Biblia. Sí, para las ovejas que son del Señor. ¿Cómo le va a usted a decir eso a alguien que es un ateo, que no cree en Dios, que no lo acepta, que no reconoce a Jesucristo? Tenga la seguridad que el Señor es su pastor y nada le falta. No, él, si no cree en Dios, no forma parte de esos que reciben la bendición del Salmo 23. Punto. Ay, eso tan excluyente. Un poco molesto, ¿no? Eclesiastés 5:10, ¿qué dice? ¿Qué dice Eclesiastés 5:10? Estamos hablando de la actitud del ser humano. El ser humano no confía en el dinero. Es un absurdo. Cuidado, nosotros tenemos unos principios de vida que en oportunidades afloran en nuestros dichos populares. No valgo un peso. ¿Por qué no vale un peso? Porque no tengo un peso en el bolsillo. ¿Qué es lo que usted vale? Lo que tiene en el bolsillo. De manera que para usted el dinero es lo que usted es. Lo que le da a usted valor es el dinero. O sea, toda su confianza está puesta en el dinero. Es absurdo. Isaías 55:2, lo leíamos hace 8 días. Y ustedes recordarán que lo que dice, Isaías 55:2. ¿Qué dice Isaías 55:2? Lo leímos hace 8 días. El ser humano se cuida de la mentira del dinero. Nosotros pensamos que el dinero es el que nos va a dar a nosotros estabilidad. Nosotros pensamos que el dinero es el que nos va a saciar a nosotros. Eso es lo que piensa el mundo hoy. El ser humano, la actitud del ser humano es: se cuida de la mentira del dinero. El dinero nos sacia, nos sacia, nos sacia. Proverbios 9:10. Temor y discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Cómo entendemos el discernimiento? Reconocer el bien del... Identificar, habla de reconocer la dependencia. ¿Cómo? El Dios dólar. Discernimiento es comprender, lograr entender cuál es el momento oportuno, cuál es el tiempo acertado. Temor y discernimiento son dos cosas que van ligadas, porque es precisamente ese temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de entender si es esto que vamos a decir y estamos tratando de hacer lo que debemos hacer o no. ¿Es eso que estoy tratando de emprender lo que debo emprender? ¿Es eso? ¿Es eso que estoy tratando de hacer lo que debo hacer? Es entender, no son las oportunidades. Lo que les decía hace un momento, no es la oportunidad que usted le llamó al banco y le dijo: le vamos a aumentar el cupo de la tarjeta de crédito. Es que usted es tan buen cliente. Entonces usted saca pecho y dice: qué maravilla, me llamaron a ampliarme el cupo de la tarjeta de crédito. Ay, esto lo tiene que saber todo el mundo. Claro, yo soy tan buena paga que me... Claro, no, ellos no están interesados en realidad en su economía. Ellos no están interesados en su bienestar.
Él dice a usted, mire, tenemos una oferta, ¿sí? Un crédito de libre inversión para usted, preaprobado. Usted tiene la capacidad de discernir, y para obtener ese discernimiento se requiere tener ese temor de Dios, porque ese discernimiento está orientado por ese temor de Dios, una expresión casi eliminada como la palabra pecado y arrepentimiento de nuestro lenguaje evangélico, casi eliminada la expresión temor de Dios, la eliminamos de nuestra terminología. Porque es que a Dios no se le teme, Dios es mi parcero, Dios es mi pana, Dios es mi amigote, Dios es el zarco. No, perdón, no se extralimite. Dios es Dios y usted es su hijo, punto. Él no es su pana, Él es Dios. Él no es su amigote, Él es Dios. Él no es el zarco, es el Señor. Y merece temor y honra, eso merece. Y es ese temor lo que le da a uno discernimiento para poder entender. Termino con esto porque ya estamos sobre el tiempo, ya nos están tocando la música arriba. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5 dice: la avaricia es idolatría. Va a mencionarlo. Entre varios pecados que menciona dice, es idolatría. Y creo que vivimos en una época donde la ambición es una virtud. Y nos enseñan que tenemos que comernos el mundo y usted tiene que soñar en grande y usted tiene que pensar en grande. Cuidado, la ambición es un pecado. La avaricia, esa sed de tener más, es idolatría. Juan 6, 35 y 7, 39 nos va a decir dónde debe estar la verdadera satisfacción del ser humano. ¿Quién es quien en realidad satisface el ser humano? Es Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es la verdadera satisfacción. Capítulo 9, ¿ya lo leímos? Timoteo 6, 9 y 10 nos va a hablar nosotros del amor al dinero. Te arruina, te lleva a quebrantar los 10 mandamientos. Quiero dejar ahí porque es una paginita de este libro que quería leer, que les decía al comienzo. Este libro es una serie de 31 reflexiones. Y una de las reflexiones, de hecho la que tengo aquí separada, va a hablar cómo el amor al dinero te lleva a quebrantar los 10 mandamientos. Dentro de 8 días iniciaré con esto. Cómo el amor al dinero te lleva a quebrantar los 10 mandamientos. ¿Te había pensado alguna vez en eso? Que el amor al dinero me llevaba a quebrantar los 10 mandamientos. No me puedo ir sin preguntarles con qué nos vamos. Así me llamen la atención en un momentico porque estamos ya sobre el tiempo, pero con qué nos vamos. Para que los puedan quedar, necesitamos el micrófono. Si alguien va a participar, levanta la mano y Gerardo le acerca el micrófono. ¿Con qué nos vamos? En que no nos debemos afanar por nada, porque Dios tiene el control de todo. Yo diría que todo se resume en lo que habla San Pablo, dominio propio, dominar el animal, ¿no? Confiar en Dios y dominar el animal, no adorar el dinero ni lo malo. Ya vamos con Freddy, que levantó la mano. Freddy. Buenos días a todos. Pues yo creo que la fe, aumentar la fe, nos pide que aumentemos la fe en Él, que no confiemos en el hombre, ¿no? En nuestras capacidades, sino en que Él hará, que Él es el que nos provee de todo. Creo que muchas gracias. El caballero iba a hacer un aporte. A ver, yo me iría con el titular que usted dijo, que Dios es el dueño, soberano y proveedor. Amén. Dentro de 2 días estaremos entonces tratando
iniciamos con la idea de cómo te lleva a quebrantar los 10 mandamientos y les había hablado a esos chicos de que íbamos a tener hoy una persona y decidí no tenerla hoy por el asunto de que quería agotar esta parte para poder entrar como en una praxis de lo que es la economía y el manejo de la economía. ¿Por qué el consistorio decidió tratar este tema? Decidió tratarlo porque creo que hay muchos temores frente a la economía nacional y mundial en nuestro tiempo. Y necesitamos escuchar qué es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en torno a la situación económica que nos mantiene con tanta tensión. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros? Es la razón por la cual estamos tocando este tema con todos ustedes, esperando que sea para nuestra edificación. Señor, gracias por tu palabra y por el llamado que nos haces a no angustiarnos, Señor, en medio de las tensiones propias, Señor, de un mundo alejado de tu palabra. Que hoy, Señor, vive las consecuencias del quebrantamiento de tus mandamientos. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes y que podamos, Señor, en este camino tan incierto, Señor, para nosotros, pero confiados en que tú que eres el soberano, eres el Dios que obra sobre todas las cosas, que nos amas y que sabes cómo obrar ante cada circunstancia, Señor. Confiamos en que tú, Dios, estás al frente de cada detalle. Lo prometiste. He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra y de en medio del caos económico que vive hoy Colombia, el mundo, poder tener, Señor, una voz de aliento, de esperanza, que nos invita a salirnos de nosotros para mirarte a ti, el Dios proveedor y sustentador. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga. Dentro de 2 días estaremos dando cierre a este tiempo y les esperamos arriba en el culto.